firsthand the great work that's been happening in mosques and community centres right up and down the country, encouraging people to get tested and to come forward for their vaccination. So although things are not operating quite the same as they do normally this year, and it's important to remember to practice hands, face, space and fresh air whenever you can, I still hope that this Yalsa Salana will be successful and memorable for all of you, whether you're attending this event in Hampshire or at your local mosque. Our next two set of video messages are from the police and the armed services. The first is from Dame Cressida Dick, who is the Commissioner of the Metropolitan Police since 2017, the leading UK police force, and we have very good links with her over many years. Our second message is from Air Marshal Andrew Turner, who is the Deputy Commander for Capability with the Royal Air Force, and in 2010 he was awarded a CBE. So we'll now share these two messages with you. Hello, my name is Cressida Dick and I am the Commissioner of the Metropolitan Police Service, London's police service. And I want to send greetings to everybody attending this year's Yalsa Salana. I'm sorry I can't be there. I know it's a much smaller event this year. I had the privilege a couple of years ago of visiting your national mosque in Morden in London, and the Met and police services across the UK have a very strong working relationship with our Ahmadi friends. I recognise that the Ahmadis play an important role in challenging extremism and preaching about peace. We feel privileged to work with you, Ahmadis. And I know that His Holiness will be addressing the Yalsa and blessed time. I wish you all the best for this event and in the future. Thank you. Assalamu alaikum. These last 18 months have been really difficult for our nation, with the pressures of COVID, overseas international operations and the adversaries that pressure us across the world and around about through all the continents. But our Ahmadiyya Muslim community in the Royal Air Force have been a superb component, helping us protect and defend our nation. Whether that's the regulars or reserves, those in the civil service or those in the contractor industry bodies that support us, have been absolutely crucial to allow us to protect and thrive and defend our nation, as the Prophet of Muhammad said, and blessings be upon him from God. This Yalsa Salana, though, is difficult and different. The virtual big iftars we've taken part in, I have fasted throughout Ramadan in support of it, and we obviously can't be there with you today, for which I extend our greatest apologies and very best wishes for a successful Yalsa Salana. We will be with you in spirit and thought and deed throughout this year and through this conference, but I do hope you have a very good Jalsa Mubarak. Thank you. Jazakallah. Our next set of messages are from international dignitaries. The first is from Dr. Katrina Latos-Sweat, who serves as the president of the Latos Foundation for Human Rights and Justice and is the former chair of the US Commission on International Religious Freedom and is a very good friend of the Jamaat. The second message is from Frank Heinrich, who is a member of the German Parliament. He has met Hazur several times and is the coordinator of the multi-party roundtable in the German Parliament on Ahmadiyya persecution. The third is Honorable Abrima Saleh, who is the Minister of Information and Communication Infrastructure of Gambia. He is a strong supporter of Jamaat in Gambia. The fourth message is from Harry van Brommel, a Dutch politician and a former member of the House of Representatives in the Netherlands.
He's a good friend of the Jamaat. Now let's listen to the 4 messages. Congratulations on holding this year's Yalsa Salana UK. Not only for those able to attend, but all members of the community watching worldwide, this wonderful gathering will be a time of spiritual uplift, an opportunity to grow closer to God and to strengthen the bonds of community. May God's blessing be upon you all. I want to extend my warmest greetings to His Holiness Mirza Masroor Ahmad. I have had the great privilege of meeting His Holiness on several occasions, and each time I know I am in the presence of a truly great spiritual leader and a teacher of wisdom. Your community is blessed to be led by such a wise and wonderful leader whose message of justice, mercy, and love for all is truly needed in every corner of the world. He is a force for goodness globally, and the power of his message is evidenced in the lives of the Ahmadiyya Muslims everywhere in the world. Despite facing intense persecution and violence in Pakistan, Algeria, and elsewhere, the Ahmadiyya community has shown remarkable resilience. They have withstood violent attacks, the desecration of sacred mosques, and outrageous false prosecutions, and yet they, or should I say you, have not returned evil for evil. You have shown courage and resoluteness, patience and forgiveness, and truly your community is an inspiration and an example to us all. Just recently, at the inaugural International Religious Freedom Summit, which I co-chaired in Washington, D.C., leaders from your community organized a powerful event that brought together 10 persecuted communities to stand in solidarity with one another. This spirit of support, tolerance, and brotherhood exemplifies the very best of the eternal teachings of the Prophet Muhammad and exemplifies the very best of who the Ahmadiyya Muslims are. I wish you a successful and joyful Yalsa Salana, and again, I send my special greetings to His Holiness and to his beloved wife, Appa Jan. Thank you so much. Your Holiness, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, the members of the worldwide Ahmadiyya Muslim Jamaat. Assalamu alaikum, peace be with you. I'm very pleased that after a 1-year break due to the pandemic, you're holding again a Yalsa Salana, although this Yalsa Salana is on a limited scale. As a former Christian pastor, I understand the great importance of religious gatherings for the faithful. I very much hope that the pandemic will soon be over and that you will soon be able to hold the Yalsa Salana in Germany again, and we might meet in person. Please let me also address a less pleasant issue. As coordinator of the Circle of Friends on Ahmadiyya persecution in the German Bundestag, I'm well informed about the situation of the Ahmadiyyas, these in Pakistan, Algeria, and elsewhere in the world, and at the same time deeply concerned. The continuing violations of human rights and persecution of Ahmadis are unacceptable. Most recently, your community's mosques in particular have become targets of extremists. So far in this year, 2021, 8 mosques have been defaced and partially destroyed. Please be assured that across all party lines, we stand for the freedom of worship of Ahmadis. We have urged the government of Pakistan and Prime Minister Imran Khan to personally intervene in this regard. I hope that you are aware of that. The Ahmadiyya community is well integrated. True to its motto, love for all, hate for none, it is known for its peacefulness. I know it in my city. It is doing good service for the country, currently in the flooded area in the west of Germany. Therefore, you are a very valued partner for us. I wish you all a successful Yalsa Salana, safe journey home, and good health. May God bless you. Your Holiness, the Supreme Leader of the worldwide Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, the 5th Khalifa of the Jamaat, invited guests, brothers
and sisters in Islam. This year's Jalsa is being convened in an extraordinary time when the world is battling against the deadly coronavirus, which has brought about severe disruption to our daily lives. Thousands of believing Muslims have already succumbed to this deadly virus, while millions around the world have been infected. While we continue to observe the guidelines set by the World Health Organization, the WHO, as preventive measures, we also ask the Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmed, and indeed all other Muslim leaders, to continue to pray for Allah subhanahu wa ta'ala to relieve the world of COVID-19. Your Holiness, I want to take this opportunity to thank the Amir of the Ahmadiyya Muslim Jamaat and the entire membership in the Gambia, and through them, the worldwide Ahmadiyya Muslim Jamaat, for your immeasurable contributions to the development of the Gambia. Our President, His Excellency Adama Barrow, the government and people of the Gambia are indeed grateful to the Jamaat for your active participation as well as enhancing the transformational development efforts of the Gambia. The Ahmadiyya Jamaat has in the Gambia a strong ally in promoting peaceful coexistence, religious tolerance, and harmony. We applaud the Jamaat for its strong stance against injustice and global poverty. These are strong, noble values that the Gambia is also passionate about in making our world a much better place for humanity to live in. While wishing you a successful Jalsa, I pray that we all witness next year's event free of COVID and indeed any other global health worries. Assalamu alaikum. Dear respected friends from the Ahmadiyya community, this is Harry van Bommel from the Netherlands. Unfortunately, I cannot be with you today at the Yalsa Salana due to COVID-19. I have been participating in the Yalsa Salana in London twice, and I hope to be there in the future to share our common love and our hatred for none. I have been working with the Ahmadiyya community on human rights issues, visited Thailand and Malaysia to talk to refugees who fled from Pakistan because of human rights violations in Pakistan against the Ahmadiyya community. I think that the worldwide Ahmadiyya community feels a great responsibility, and I share that responsibility, to get more respect for human rights of Ahmadiyyas worldwide. From the Netherlands, I salute you and I wish you good luck on this Yalsa Salana, and I hope that we can be together next year, that COVID-19 is fought successfully and that the international community can be with you again. I wish you love for all and hatred for none. Thank you. Thank you very much, Jazakallah. Our next set of 4 video messages are from the members of the UK Parliament. The first message is from Fleur Anderson, who is a member of Parliament for Southfields. This is where Fazl Mosque is located. She's the Shadow Minister for the Cabinet Office, and she's the Vice Chair of the All-Party Parliamentary Group for the Ahmadiyya Muslim community. Our second message is from Right Honourable Jeremy Hunt, who's a Member of Parliament for South West Surrey, home to Mubarak Mosque. He has previously served as the UK's Foreign Secretary and is a very close friend of the Jamaat. Our third message is from Right Honourable Damien Hines, who is a Member of Parliament for East Hampshire, which is home to our Hadiqatul Mahdi place, and he's a very good friend and is former Secretary of State for Education. The fourth message is from Paul Scully, who is a Member of Parliament for Sutton and Cheam, and he is the Minister of State
to small businesses and has previously served as the Vice Chair of the Conservative Party and of the Ahmadiyya Muslim APPG. We will now listen to these 4 messages. Hi, I'm Fleur Anderson. I'm the MP for Putney and Roehampton and Southfields, and I'm the Shadow Cabinet Office Minister, and I'm Vice Chair for the All-Party Parliamentary Group for the Ahmadiyya community. And for all those roles, I welcome you to the Jalsa Salana 2021. After what has been such a difficult 18 months for our nation, it's fantastic that you are able to come together for this event. So many people in person, I know in a very different way, but also to everyone watching online as well. A huge welcome and appreciation for the Ahmadiyya Muslim community's message for peace. Love for all, hatred for none. It's more important than ever that we uphold that motto and those values, I think. There's been religious persecution across the world that has increased under COVID. As you know, last year, the All-Party Parliamentary Group for the Ahmadiyya community launched a report called Suffocation of the Faithful, Persecution of Ahmadi Muslims in Pakistan and the Rise of International Extremism. It was the first report of its kind, and it evidenced the discrimination and persecution faced by the Ahmadi Muslim community. It called out the gross injustice that Ahmadi Muslims face, not only in Pakistan, but also around the world. And I call on the UK government to implement the recommendations outlined in that report, such as providing asylum to Ahmadi refugees, and the Pakistan government repealing its draconian blasphemy laws, its laws on voting, on jobs and discrimination, even on marriages, affecting so many aspects of life. This persecution and discrimination cannot continue. So I'm here at the Southfields Fazl Mosque, famous mosque. I love it because I know that it was first built in 1926 with money donated by women in India. What a fantastic symbol of international cooperation and solidarity it is. I was last here when it was a vaccination centre, so it was fantastic that the mosque decided to really promote our vaccination programme, which is so important. And when I was last here, there were about 30 NHS staff, so many volunteers from the community, and 1,000 people were vaccinated in one day. And I really appreciate the work of the Ahmadi community in promoting the vaccination programme, but also in your work for charity, both for our communities in the UK, but also for causes around the world. I've been on some fantastic walks for peace and other events. And I'd just like to say to everyone who's taken part in helping out in their community in the last 18 months, whether that's talking to a neighbour, helping out someone who's been shielding, donating food, donating laptops to children who weren't at school, for everything that you have been doing, a really big thank you. I know how much work you do in the community, and it is really, really appreciated. The Ahmadiyya Muslim community has long championed the peaceful revival of Islam and has undertaken important work in building cohesive societies and harmony among all people, regardless of belief or background. And I'm sure that you will be doing that here at this event as well. And I wish you the very best for the Jalsa Salana. I hope you have wonderful conversations, that you build community together, and I just wish you all the best. Thank you. It's a great pleasure to contribute this message to Jalsa Salana 2021. Of course, I'm having to do so by video because of the coronavirus pandemic that has caused such havoc across the whole world over the last 18 months. And it's been a period of great tragedy. More than 2 million people have lost their lives. And whilst in the UK we have many people vaccinated, we know that in many parts of the world, the ability to access the vaccine is still severely constrained. And in that period of challenge, we have also seen an extraordinary flowering of community spirit. And the Ahmadi community has been at the heart of that. And I want to thank you for all
you have done in this country and in the many, many countries in which you live to support humanity through one of its greatest ever challenges. I myself have seen how you have been promoting vaccination through the pop-up vaccination clinic in Farnham, which was a fantastic example of the Ahmadi community working to help that programme reach some of the harder to reach communities. And of course, this is something that you've always stood for since you built the first mosque in the UK in Putney, and now in South London, Europe's largest mosque. The Ahmadi community has always been a beacon for tolerance, for people of many faiths and none coming together, living in harmony, peace and happiness. So as we reflect on this extremely challenging period that humanity is now going through, I just want to say that that central message of love for all, hatred for none, has never been more important. Thank you for your wonderful work. Hello, I'm Damien Hines. I'm the Member of Parliament for East Hampshire, which includes Oaklands Farm in East Weldon, close to Alton. And I'm really pleased on behalf of the people of East Hampshire to add my welcome to the Ahmadiyya Muslim community once again for the 55th Yalsa Salana, and in particular to welcome His Holiness Hazrat Mirza Masih Ahmad. After what has been such a difficult time for this nation and for the whole world, I realise how additionally important it is this year to come together to celebrate the best of what you stand for: love for all, hatred for none. I know firsthand some of the great work this community does to promote cohesion and the common good, including the Walk for Peace that happens here in East Hampshire as elsewhere, as well as the efforts you've been making to support communities through the pandemic, including setting up vaccination clinics at a number of mosques. Yalsa Salana is a truly unique event, and we are proud of our association with it and to be able to host the community at this special time. I hope participants will also have the chance, while here, to experience a little more of what this area has to offer, including some wonderful walks, beautiful countryside, the South Downs National Park, the towns of Alton, Borden and Petersfield, and some of the most picturesque villages in the whole of England. May I take this opportunity to wish everyone a joyful, a peaceful and a prayerful Yalsa Salana. Assalamu alaikum. And it's a pleasure to be able to reach out to the Ahmadiyya community across the world, although it's such a shame that I'm not able to be with you in person, to be in that amazing marquee in Hampshire with 30,000 people joining hands and connecting, and millions of people around the world looking in on that big screen. Unfortunately, I can't see any of that. I'm sitting here in my office looking down the lens of a phone, and that's where many of us have been for the last 18 months or so. And I know, though, what has carried the Ahmadiyya community through all of this is the faith, belief, community, camaraderie and connection. And that's what's enabled you to play your typically front-footed role in the pandemic response, whether it's saving lives, whether it's comforting people, whether it's reaching out to people within your community, whether it's feeding the nation and your community, getting people around through transport as well. You have played a huge role in the fight back against the pandemic. But the government in itself, and since I last saw you, I'm now the Minister for Business, Labour Markets, Consumers, and the Minister for London as well. So I've been playing my small part in trying to make sure that not only do we protect the NHS and save lives, but we're also trying to protect jobs and livelihoods as well, so that our economy can continue to thrive, for taxes to come in to help support paying for the public services that keep us all within the society that we want to retain. And that's why we've put an unprecedented £352 billion
worth of support into the economy over the last few years in terms of loans, the furlough scheme, the business rates relief, and all of the other various measures that we've had here in the UK, because we want to make sure that, as difficult as times are now, that we have a foundation to build on the fundamentals of our economy, of the fundamentals of our society, which remain just as robust as they ever did, so that we can move forward together as one country, one nation, one world, to be able to bounce back and build back better from this pandemic. And that's why we can't just look at the UK as a single country in the silo. Yes, our vaccination program is going incredibly well, and thank you to all of you who have reached out across the community to make sure that you can encourage people to get their vaccination, to support in not just themselves, but family, friends, community, but making sure that we need to now make sure that as we keep ourselves well, that we build back, that we protect ourselves from this virus, we can work with other countries to make sure that they can be vaccinated as well, because clearly we're not safe. We're not out of the woods until everybody's out of the woods, because we are so connected in this day and age through international travel, which is so important for the Ahmadiyya community as well, because I've done so much work with Humanity First, with many of you that reached out to the continued persecution of the community right the way across the world. And I want to make sure that you can get back to doing that as well, that it doesn't have to all be virtual, that you can connect once again to call out that persecution, to advocate for the community and advocate for humanity that you do so well. So finally, just once again, can I wish you a wonderfully successful Yalsa Salana, even though it is very, very different circumstances. And I'm looking forward to meeting you again, being with you in person next year. Thank you. Jazakallah. As I mentioned, we've had a large number of both video and written messages. So we're just going to finally read out 2 messages this afternoon. And the first one is from Ephraim Mervis, who is the Chief Rabbi of the UK for the United Hebrew Congregations of the Commonwealth, having served previously as the Chief Rabbi of Ireland. And the second message is from Nigel Atkinson, who is Her Majesty's Lord Lieutenant of Hampshire, the county which is home to Hadiqatul Mahdi, and he's the Queen's local representative. So I request Sri Lema to read out those 2 messages, please. Assalamu alaikum. The 2 messages that I have the honour of reading out. The first is from Chief Rabbi Mervis, and he says, I extend greetings and warm wishes to the Ahmadiyya community on the occasion of your annual convention. The Ahmadiyya message of love for all, hate for none is truly powerful in its commitment to other people. We have a similar notion in the Torah, which calls on us to love others as you love yourself. Both of these teachings promote an ethic of responsibility towards other people and highlight our shared belief in critical importance of peace and harmony within society. Given events the world over, such as sentiment is now more urgent than ever, and the significance of extending concern beyond our immediate communities has been made all too clear during the pandemic, in light of the efforts of some to divide us. In contrast, the unity demonstrated by the collective endeavour will remain with us as a potent symbol of fortitude in dark times. I wish you much success during your annual convention. Chief Rabbi Ephraim Mervis. The second message is from Nigel Atkinson, and he says, as Her Majesty the Queen's personal representative in Hampshire, I send my best wishes to those attending the 55th Yalsa Salana that is due to take place from 6th to 8th of August. Due to the pandemic, I note you'll be taking a cautionary approach with less attendees and a UK-only event rather than the normal 100 countries represented. I nevertheless hope the convention will be a very special event for both your community and those listening by live broadcast. Many of your community have helped others during the pandemic, and I do hope that you will join me in thanking them for their generosity to their neighbours. And I also thank those on wider frontline workers who have worked tirelessly.
The NHS and the nation could not function without them, and I'm truly grateful. Her Majesty's Lord Lieutenant of Hampshire. Jazakallah. Jazakallah. This brings us to the end of this special presentation this afternoon. Inshallah, now we will be expecting His Directors to join us shortly. So we'll bring this session to an end, and please kindly wait for arrival of His Directors. Jazakallah. ہے آسمان کے تارے گواہ، سورج چاند پڑے ہیں ماند، ذرا کچھ بچار کر دیکھو، پڑے ہیں ماند، ذرا کچھ بچار کر ضرور مہدی دوراں کا ہو چکا ہے ظہور، ذرا سا نور فراست نکھار کر دیکھو، ہے آسمان کے تارے گواہ، سورج چاند، بدل سکو تو بدل دو نظام شمس و قمر، لیل و نہار کر دیکھو،
کہ تارے گواہ سورج چاند جو ہو سکے تو ستاروں کے راستے کاٹو کوئی تو چارہ کرو کچھ تو کار کر دیکھو ہے خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نعرہ تکبیر تشریف رکھیں تلاوت محمود احمد وردی صاحب السلام علیکم بلاول حضور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ابھی آپ کے سامنے سورہ صف کی آیات 8 تا 14 کی تلاوت کی گئی ہے. اب ان کا ترجمہ از تفسیر صغیر پیش خدمت ہے. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، خواہ کافر لوگ کتنا ہی نہ پسند کریں. وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرک کتنا ہی نہ پسند کریں. اے مومنو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی؟ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو. اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. تمہارے ایسا کرنے پر وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تم کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے پاک مکانوں میں تم کو رکھے گا. یہ بڑی کامیابی ہے جو وہ تم کو دے گا. اس کے علاوہ وہ ایک اور چیز بھی ہے جس کو تم بہت چاہتے ہو، وہ اللہ کی تائید ہے اور ایک جلدی حاصل ہونے والی فتح ہے، اور مومنوں کو بشارت دے کہ ان کو ایک اور جلد حاصل ہونے والی فتح بھی ملے گی. جزاک اللہ. منظوم کلام حضرت اقدس مسیح علیہ السلام، رانا محمود رسن صاحب.
پاکیزہ منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار کس طرح تیرا کروں ظلمن شکر و سپاس وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار بدگمانوں سے بچایا مجھے کو خود بن کر گواہ کر دیا دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار اس قدر مجھ پر ہوئی تیری عنایت و کرم جن کا مشکل ہے کتاب روزے قیام hasta el día del juicio. Si fuera esto una maquinación humana o malvados, si fuera esto una maquinación humana, el mismo Dios hubiera ajusticiado a semejante mentiroso. El mismo Dios hubiese ajusticiado a semejante mentiroso.
Hiciste de los cielos un testigo por mi causa. Hiciste de los cielos un testigo por mi causa. El sol y la luna se atenuaron y oscurecieron por mí. El sol y la luna se atenuaron y oscurecieron por mí. Que mi cuerpo, mi vida y mi corazón sean sacrificados en tu camino. Que mi cuerpo, mi vida y mi corazón sean sacrificados en tu camino. No encuentro a nadie a quien amar tanto como a ti. ¿Por qué os cuestionáis si he venido como el Mesías? ¿Por qué os cuestionáis si he venido como el Mesías? Porque la brisa primaveral misma está impregnada de este espíritu mesiánico. Dado que la brisa primaveral está impregnada con este espíritu mesiánico, de hecho, alguna flor ya ha brotado en el huerto de las naciones, de los países. Se refiere al resurgimiento de la religión. La brisa de la mañana ha empezado a soplar ahora con fuerza desde este jardín. Oh, mi querido, mi benefactor, mi Señor, oh, mi querido, mi benefactor, mi Señor. इस्लाम अहमदियत गुलाम अहमद की गुलाम अहमद की हजरत खलीफतुल मसीहुल खामिस जमात अहमदिया आलम की जलसा सालाना यूके नारा तकबीर Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El día de hoy, en esta sesión, se mencionan los trabajos realizados a lo largo del año, son los favores de Allah con los que nos ha bendecido. Hay muchos informes, a pesar de haberlos condensado. Intentaré dar datos con la ayuda de Allah. Este año, aparte de Pakistán, las nuevas comunidades que se han establecido son 403. Aparte de estas nuevas comunidades, hay 800 UNATES, es decir, es la primera vez que, aunque hayan sido pocas personas las que han entrado, en las nuevas comunidades, Nigeria está al frente. Este año hay 99, creo, comunidades. 89, perdón. En Nigeria. Después está con Kinshasa, y en tercera persona Sierra Leona, 40, y luego hay otros países, Ghana, Liberia, y también otras comunidades, otros países de Europa. En la relación con el establecimiento de las comunidades, cuando me escriben los misioneros, en San Tomé son 3 islas, Santo Tomé, ahí se estableció la comunidad y fueron nuestros misioneros, predicaron, y después, con la ayuda de Allah, tras ir nuestros misioneros y contactar con la gente, había llegado el mensaje de la Ahmadiyyat antes, y después de hacer el tabligh, Allah Ta'ala les dio 10 personas que aceptaron. El Ahmadiyyat es una isla muy pequeña y tiene 2 kilómetros cuadrados, está encima del Ecuador. Es una isla muy pequeña, pero Dios nos ha dado la oportunidad de poder establecer una misión también allí. En Tanzania
el misionero nos escribe que en un pueblo fueron 3 personas para hacer tabligh. Hubo las reuniones correspondientes, escucharon el mensaje y 60 personas aceptaron el mensaje de la Ahmadiyyat. Dicen que el imam local telefoneó que han venido aquí sus misioneros y están generando disturbios, porque la gente se está uniendo a ellos. Y mándenlos de nuevo para que estas gentes no vengan y no generen estos conflictos. Cuando llegaron los misioneros, empezaron a oponerse a ellos porque ustedes están quitando a nuestros fieles, a nuestros feligreses, eso decía el Molvi, porque ellos ganan el dinero a través de los fieles. Los misioneros predicaron al imam del pueblo, la gente se juntó, pero ¿cuál fue el resultado? Que el imam local, durante el debate, 30 personas más que estaban escuchando aceptaron el mensaje de la Ahmadiyyat. Y ese imam sunni, en su mezquita al final, estaba sentado. Ahora la mayoría de la gente ha dejado a este imam y se ha creado una comunidad de unas 90 personas con la ayuda de Dios. En el tema de la organización del sistema de la comunidad están pagando sus donativos. En Guinea Conakry hay un pueblo que se llama Donge y también fue nuestro grupo misionero. Y decían los imames locales que estas gentes son apóstatas y no están relacionados con los musulmanes o los ahmadis. Pero cuando les presentaron el mensaje del Santo Mesías prometido y les dijeron sobre la venida del Imam al-Mahdi en palabras del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos al unísono aceptaron que de nuestros antepasados escuchábamos de que el Islam se iba a corromper y que iba a venir un imam prometido. Entonces creemos en sus palabras. El imam, junto con todos los feligreses, entraron en el Ahmadiyyat y se ha establecido también el sistema de la comunidad. Luego la gente los pueblos de alrededor les amenazaron, es decir, los musulmanes árabes, los de la Liga Islámica, les amenazaron diciendo que le iban a dejar de proveer fondos, pero les contestaron que el imam que han aceptado y el gusto que estamos sintiendo dentro de esta comunidad no lo habíamos sentido antes. Somos ahmadís, seguiremos siendo ahmadís, haced lo que queráis. Y también hay algunos imames que también tienen un buen corazón y con la ayuda de Allah también les abre el corazón y escuchan y a veces entran también dentro de la comunidad. En Sao Tomé, el misionero Jamal Saheb, Solman Yusuf, fueron a un pueblo para la predicación y era la primera vez que se llevaba el mensaje de la Ahmadiyyat. Durante la predicación había una persona, Atman Saheb, dijo que yo no era musulmán antes, pero doy el testimonio que la comunidad Ahmadiyya es una comunidad ejemplar. Hay un pueblo que se llama Puerto Alegre, y durante un tiempo yo escuché el mensaje del Islam y mencionando a los Ahmadis de allí decía que después de hacerme Ahmadi, las cualidades morales han aumentado porque hemos visto solo cosas buenas en esta comunidad. Hemos dejado el cristianismo, él era cristiano, es
y debemos aceptar el mensaje del Ahmadiyyat. Era un cristiano que se convirtió al Ahmadiyyat, hizo el Bai'at. Luego otras personas también, tras escucharle a él, también aceptaron la conversión y se ha creado una comunidad también en Tanzania. El misionero nos dice que fuimos a predicar a un pueblo, Doha, y en este pueblo no había ni un solo Ahmadi. Habían algunos musulmanes y se entrevistó a alguien con Usman Sab, le habló del mensaje de la Ahmadiyyat. Y al conocer a la comunidad quiso hacer el Bai'at y luego nos llevó de casa en casa porque él también tenía ese interés por la predicación y poco a poco la gente fue entrando en el Ahmadiyyat y para la oración del viernes iban al pueblo de al lado cuando los musulmanes de aquel pueblo supieron que la gente está entrando en la comunidad Ahmadiyya. A estos nuevos conversos empezaron a increparles y los otros musulmanes comenzaron a poner impedimentos, no les dejaban luego hacer la oración y empezaron a hacer las oraciones en casas privadas. Entonces los nuevos conversos buscaron un terreno y intentaron hacer allí un lugar para la oración, pero tampoco les vendieron el terreno. A pesar de todos estos inconvenientes, con la ayuda de Allah Ta'ala, está creciendo el número de los Ahmadí y también se ha creado una comunidad que está floreciendo. Hay muchos relatos de este estilo y los voy a dejar por ahora sobre el tema nuevas mezquitas y mezquitas que nos han sido donadas. Durante el año, las mezquitas que ha tenido la comunidad la oportunidad de edificar exopentis son 135, 75 ya estaban hechas y en África, en Ghana, la mayoría de las mezquitas 31 fueron construidas, y en Sierra Leona, Nigeria, Benín y otros países como Tanzania. En la isla de Princess se hizo la primera mezquita. Como he dicho antes, en Santo Tomé habían 3 islas y este año en Santo Tomé se han hecho 3 mezquitas y en la segunda isla, en Puerto Real, se ha hecho la primera mezquita Ahmadiyya. Un amigo cristiano participó en la inauguración y dijo que no había ni un solo musulmán. Se nos decía en los medios que el Islam era una religión muy malvada, pero cuando llegaron los musulmanes aquí vimos que era una religión de armonía y de paz, y también otras gentes mostraron sus comentarios tras la venida de la Ahmadiyyat. En Belice se construyó la primera mezquita, que es la mezquita Nur, y eran 2 acres de extensión y se puso la primera piedra en el 2019. Es una mezquita muy bonita, podían rezar 220 personas. Ahí hay una casa de la misión, una biblioteca, hay también una parte dedicada a hospedaje.
Belice está en medio de dos carreteras, una hacia México y otra hacia Guatemala. La mezquita Nur está en la carretera que va hacia Guatemala y está a 2 millas del centro de la ciudad. Entonces, cuando uno viene de Guatemala a Belice, en la primera rotonda está a 1 kilómetro y se ha puesto también un cartel indicando en América Central es el segundo país en Centroamérica donde se ha podido construir una mezquita, y para la construcción de ella desde Canadá vinieron 3 hermanos de forma voluntaria. En la mezquita de Canadá también participaron de forma voluntaria Mansur Sahib y Farid Sahib. Y Mudassar también es el cuarto. Fueron a Belice, y cuando se hizo el cálculo era $1,5 millones de dólares, pero en 525.000 dólares se ha completado la obra. La gente local ha hecho también un gran sacrificio. En Estados Unidos había el programa de hacer un lugar en recuerdo del Santo Mesías Prometido. 2 años antes se compró un terreno. Estaba el programa de hacer una mezquita y se calculó que iban a ser unos 4 millones. Con la ayuda de Allah se consiguió este dinero y la parte femenina de la comunidad consiguió parte del dinero para construir, para la construcción, y fue la sección femenina de Estados Unidos quien estaba aprovisionando. Es una mezquita muy grande. Realmente han sido las mujeres de la comunidad las que han financiado esta mezquita. Es una mezquita muy grande. El terreno tiene cerca de 6.000 metros cuadrados. Hay diferentes alturas y pisos para hombres y mujeres. Y esta será la primera mezquita en la ciudad de Sion. También se va a construir una sala de exhibiciones, y la promesa del Mesías prometido será enseñada en la pantalla en esta sala de exhibiciones. Y también se hará un minarete similar al que está construido en Qadian. Es un proyecto muy grande de la comunidad de Estados Unidos, que Dios les premie en todos los sentidos. Hay muchos incidentes inspiradores de fe en relación con la construcción de mezquitas. El presidente nacional de Liberia dice que había una mezquita construida en Adam, en un lugar, y el señor Adam estaba haciendo trabajos voluntarios para hacer la mezquita, y él le contestó: esto es una mezquita que está siendo construida por la comunidad ahmadía. El visitante le dice: he oído que no sois muy buenos musulmanes, pero no hay duda
que estáis trabajando muy duro y con mucha colaboración para hacer estas mezquitas. El misionero le explicó las creencias de la comunidad ahmadía, le invitó a mantener un debate con él. El no ahmadí era en realidad un imán, y cuando conoció a la comunidad ahmadía, no solo él, sino 4 imames en conjunto con todos sus seguidores se unieron a la comunidad y desde el primer momento empezaron a contribuir en el chanda en Congo Kinshasa. Dice que les dije que hicieran alguna mezquita o algo lo más parecido en las pequeñas aldeas. Como resultado de esto, en muchas ciudades de Congo Kinshasa hemos sido capaces de crear estas pequeñas mezquitas en las aldeas, y esto se está convirtiendo en un motivo de inspiración no solo para los propios ahmadis, sino también para los no ahmadis que viven en el alrededor. A veces hay oposiciones y obstáculos a la hora de construir estas mezquitas. El presidente nacional en Filipinas dice que los no ahmadis oponen habitualmente, y en una zona en concreto hubo una oposición muy fuerte, que además estos no ahmadis son a los que apoya el gobierno. Ellos extendieron la noticia de que no debéis construir ninguna mezquita, debéis hacer una biblioteca y no llamarle mezquita. Y dicen, es que no queremos que se altere la paz. Y entonces el alcalde pidió a un cura cristiano que le informara respecto a qué era la comunidad ahmadía, y él dijo, he vivido en el Oriente Medio durante muchos años y conozco a los ahmadis y jamás han sido una amenaza para la paz, sino todo lo contrario. Yo creo que tienen el pleno derecho para construir la mezquita en esta zona, igual que hacen los demás. Y gracias al asesoramiento de este clérigo cristiano, el gobierno finalmente cedió y dio el permiso para construir la mezquita. Respecto a las misiones y lugares de predicación, gracias a Dios, hay 133 nuevos centros misionales. Ghana es el país que está en primer lugar, después Nigeria, después Sierra Leona, y después muchos otros países africanos también, y también algunos países de Europa y otros países donde se han construido estos centros misionales. En una ciudad de Macedonia se ha creado el primer centro de oración y misión. Gracias a Dios ya está completado, y en la ceremonia de colocación de la primera piedra se trajo un ladrillo desde Cadián. Se trata de un edificio de 3 alturas, tiene lugares para las abluciones y muchas otras facilidades aparte de la sala de oración. Y también
los hombres y mujeres tienen lugares diferentes para rezar y, y luego hay una oficina y una residencia para el misionero y se trata de un conjunto arquitectónico muy bello. Luego está el tema de la imprenta Rakim y los establecimientos de esta imprenta en países africanos donde están haciendo un excelente trabajo. La imprenta que tenemos aquí en el Reino Unido, el número de libros que han publicado supera los 350.000 y ahí esto solo incluye solamente libros, porque hay además muchos folletos, hay otras imprentas, el departamento de publicaciones y de traducciones se ha traducido, se ha revisado la traducción italiana del Santo Corán. Han hecho un gran trabajo la comunidad de Italia, la comunidad Ahmadía de Italia. Hay diferentes traducciones de libros del Mesías prometido, como el Testimonio del Santo Corán, el tercer volumen del comentario y muchos otros libros que se han traducido o se han revisado, que son obras del Mesías prometido. Hay libros del primer jalifa, del primer jalifa de la comunidad que han sido traducidos y van a ser publicados este año. De igual manera, se está publicando literatura en chino. Usman Chao publicó uno de los libros más importantes durante su vida. En lo que se refiere a los libros del Mesías prometido, el libro Rohani Khazai, que es una compilación de los libros del Mesías prometido, se han publicado 23 volúmenes nuevos de una gran calidad. No sé si se puede encontrar ahora mismo en el Yalsa, pero en todo caso podéis contactar al departamento de publicación para conseguir esta compilación de libros de 23 volúmenes de obras del Mesías prometido. Los libros del Mesías prometido, mucha gente tras leerlos se han convertido al Ahmadiyyat. El misionero de Australia dice que hay un joven australiano que ya había leído algunos libros del Mesías prometido y cuando leyó el libro Las enseñanzas del Islam dijo que se sentía asombrado por la sabiduría de moral y espiritual. Dice que acabé el libro en un día. Dice los temas eran tan profundos que tenía que leer una página una y otra vez. Dice, este libro me ha ayudado a ser un ser humano mejor. Se refiere a la filosofía de las enseñanzas del Islam. Un médico no ahmadí de Francia recibió un libro del presidente de la comunidad, también la filosofía de las enseñanzas del Islam, y dijo que este libro es
tiene un mensaje fundamental para la gente, no solo para los musulmanes, sino también para los no musulmanes, y mi corazón está con ustedes a partir de ahora. El misionero del Congo escribe: el anterior diputado del Parlamento de este país recibió el libro sobre la vida del Muhammad, y el gobierno británico y la yihad dice que la manera que el Mesías prometido ha explicado la yihad para mí es una necesidad acuciante de este tiempo, y todos los musulmanes deben leerlo y adoptar este enfoque. El Departamento de Publicaciones de la Comunidad, en su informe, nos dice que de los 380 libros distintos en 39 lenguas, 3,8 millones de copias se han publicado, que incluyen lenguas europeas, suajili, lenguas africanas y muchas otras. Y este es el trabajo que se ha hecho a lo largo del año. Luego está el Departamento de Distribución y Publicaciones, que está encargado de la difusión de las publicaciones. Dice que se han enviado libros a distintos países, alrededor de 75.000 ejemplares, y diversa literatura ha sido enviada a los distintos países y sedes. A 90 países del mundo, y se han formado más de 500 bibliotecas. Los libros han sido enviados desde Qadian y desde Londres. Pues hay montones de libros que son publicados en Qadian, y estos han sido enviados para estas bibliotecas que se han ido formando en las distintas sedes de la comunidad en distintos países. Luego está el tema de las exhibiciones y en centros cerrados y en lugares abiertos. Según los informes, ha habido más de 200.000 personas que han asistido a estas exhibiciones. Hemos participado en 2.700 ferias del libro. También se han puesto, digamos que puestos ambulantes o puestos en lugares preparados para ello, en una cuantía también muy elevada. En la India, en ocasión de la Feria Internacional del Libro, una de las personas comenta que he cambiado mi forma de entender el Islam gracias a la literatura de la comunidad Ahmadía. Dice: pienso que debéis distribuir esta literatura todo lo que podáis para que la gente que es temerosa a la hora de hablar del Islam sepa que hay una comunidad que habla constantemente de las enseñanzas pacíficas del Islam. El presidente de Australia dice que tuvo lugar la Feria del Libro
y los muchos australianos comentaban que nos encanta la manera que tenéis de exponer vuestras enseñanzas sin pretender convertir a nadie, sino simplemente exponiendo la belleza de vuestras enseñanzas. De esta manera también hubo un gran evento similar en Fiji respecto a los folletos. Más de 6 millones, casi 7 millones de folletos han sido distribuidos y han llegado a más de 10 millones de personas. Alemania está en primer lugar dentro de los países que más ha destacado en esta distribución de folletos. Desde Tanzania dice que el misionero dice que había una gran oposición en una ciudad, una localidad. Era muy difícil predicar, pero fuimos allí y distribuimos folletos y al día siguiente un individuo nos llamó y nos dijo: venid a nuestra ciudad porque queremos aprender más de lo que es la comunidad Ahmadía. Al día siguiente fue el misionero y les explicó la Ahmadiyya, y hubo 5 personas que aceptaron jurar el pacto con la comunidad, y de esta manera la comunidad se abrió paso en esta ciudad. En Burkina Faso, un misionero que dice que durante una expedición de predicación donde nos dirigimos a colegios y a universidades para explicar lo que era el Islam Ahmadiyya, distribuimos varios folletos y en uno de ellos una organización musulmana, a pesar del gobierno que teníamos del gobierno, intentaron prohibir nuestra presencia allí, pero Dios nos bendijo de forma que en los institutos y universidades vecinas no solo recibimos un excelente recibimiento, sino que además acudieron 6 de sus profesores a nuestra convención anual y 2 de ellos aceptaron convertirse a la comunidad Ahmadiyya, siendo ellos cristianos previamente. En lo que se refiere a la distribución de folletos, se ha hecho una gran campaña en Francia también. En Nepal hemos tenido un gran beneficio en este aspecto. Luego está el departamento de árabe. Se han imprimido nuevos libros de formato grande y pequeño. Y en lo que se refiere a folletos, se han publicado 153 nuevos folletos que suman en total a más de 100. Luego se han publicado varios libros en árabe, muchos de ellos del Mesías prometido. Hazur está mencionando los títulos de estos libros que se han publicado tanto en libros como en folletos. Respecto al departamento de ruso, es un trabajo que está continuamente traduciendo y publicando, y con una sección dentro de Al-Fazl Internacional. Y está luego el departamento de francés, que traduce en literatura y libros en su propia lengua, incluyendo todos los sermones del viernes. Luego está el departamento de Bengali. Están presentando varios programas a través de la MTA
y gracias a estas emisiones por la televisión internacional ha habido muchas conversiones y han traducido diversa literatura en su lengua. Luego está el departamento de chino, el libro Respuesta del Islam a los problemas contemporáneos se ha traducido al chino, igual que dos libros del segundo Jalifa, y uno de ellos es el libro referente a la vida del santo profeta Muhammad. Luego está el departamento de lengua indonesia. Están haciendo un gran trabajo de traducciones. Han publicado el volumen 1 de la compilación de los Malfuzat del Mesías prometido, así como los sermones del viernes. Luego está el departamento de turco. Han publicado varios libros, entre los que se incluye Mensaje de Paz, Stara Cacería, varios libros que está mencionando que son obras del Mesías prometido, libros del segundo Jalifa de la comunidad, varios libros de él. Todos estos se han publicado. Luego está el departamento de Swahili, en el que están haciendo una gran labor. Están grabando traducciones del Sagrado Corán que luego se difunde por radio. Luego está el departamento de español. Se hace la traducción de forma regular de los sermones del viernes. Están traduciendo diversa literatura, están revisando diversos libros, entre los que hay varios libros del Mesías prometido cuyo título Azur está mencionando. Luego está el departamento de Press and Media, que están haciendo un excelente trabajo. Han publicado más de 100 artículos en periódicos y en revistas, y gracias a sus esfuerzos han llegado a más de 30 millones de personas. Han contactado con varios periodistas a lo largo del año. Luego está la página web alislam.org, que también está continuamente creando nuevos contenidos, y en este Yalsa se está inaugurando la aplicación del Corán, la versión 2, y se pueden encontrar más de 1000 libros en el lugar web. Muchos libros se han publicado en Amazon, en Google y en Apple. Han preparado varios audiolibros, de forma que en este momento hay 77 libros en urdu y otros tantos en inglés. Igual que han hecho audiolibros de los sermones del viernes. Y luego está también la MTA Internacional, la estación de televisión por vía satélite. Gracias a Dios tiene 8 canales que funcionan 24 horas al día. Tienen muchos voluntarios y también una plantilla permanente. En 17 lenguas se está haciendo una traducción simultánea, entre lo que se encuentran lenguas europeas, lenguas asiáticas, africanas, etc. También hay una estación de MTA en Ghana, en África,
El 15 de enero se estableció este canal de televisión en Ghana. Gracias a esta cadena de televisión en Ghana se está haciendo un gran trabajo y también se recibe a través de la antena parabólica. La MTA para África ha crecido en alcance de una manera considerable. Hay dos canales que transmiten en diversas lenguas africanas. Ahí tiene 11 ramas. La MTA África tiene programas preparados en cada una de estas lenguas. Y desde el estudio de Ghana, el de Gambia, se está haciendo un trabajo excelente. Gracias a estos programas hay un gran número de conversiones. El misionero encargado de Camerún dice que a 14 kilómetros de la capital hay una pequeña ciudad. Una persona se convirtió al Ahmadiyyat y nos dijo que él veía a través de YouTube a la comunidad y se sentía tan satisfecho de que la comunidad uno de mis amigos que era familiar con la comunidad Ahmadiyya, contacté con él y me dijo, dice, mira, la comunidad es auténtica. Me dio el número de teléfono del misionero del Camerún y él junto con su familia se ha convertido al Ahmadiyyat y escucha regularmente el sermón del viernes. De igual manera, en Gambia, un antiguo ministro del país dice, nunca he visto una cadena con este nivel tan alto y sobre todo el mensaje es un mensaje espectacular. Dice, en mi tiempo libre me dedico a ver la MTA. Un joven de Sierra Leone dice, he oído varias conferencias de paz en las que he conocido al Ahmadiyyat y empecé a estudiar el Ahmadiyyat y después de escuchar las palabras de Jalifatul Masih contacté con el misionero y he hecho el pacto con la comunidad Ahmadiyya, formo parte de ella. En este momento hay más de 27 estaciones de radio en África. Hay un gran trabajo de propagación que se hace a través de estas emisoras. Se ha establecido también una estación de internet en Turquía que también está haciendo un gran trabajo, y luego hay una gran cantidad de programas de vídeo que se emiten las 24 horas en más de 60 países a través de hemos podido presentar nuestros vídeos
en programas de televisión de otras cadenas que superan el millar. De forma que son miles de horas de programas y más de 10.000 las que emitimos, de forma que consideramos que el mensaje de la Ahmadiyya llega alrededor de 300 millones de personas. Hay muchos hechos inspiradores relacionados con la aceptación del Ahmadiyya y la labor de propagación. El misionero de Mali nos dice que cuando hablamos cuando hablamos respecto de nuestro trabajo en África, hay muchos que piensan que la gente africana acepta el Ahmadiyya por falta de conocimiento, y sin embargo no es así. Habla del caso de un profesor que conoce el inglés y el francés y llevaba 7 años escuchando la radio Ahmadiyya, y él dice que yo he estudiado profundamente la Ahmadiyya antes de dar el paso de la conversión. Es decir, está planteando que hay gente que se convierte tras un análisis profundo del Ahmadiyya, del Mali. Viene una persona a la misión y dice que estoy escuchando su radio de forma continua, quiero hacer el bet. Si era una persona preparada, tienen algo de literatura en francés para que yo pueda repartírselo también a mis amigos. De esta forma se hizo el bet y se llevó libros sobre la comunidad de lengua francesa. También después de escuchar la radio, de escuchar los sermones, programas educativos, intentan también se están emitiendo programas educativos que hacen que la gente intente mejorar. El Amir de Tanzania dice que están también cambiando la forma de pensar de otras personas no ahmadis. Un ingeniero vino a nuestra mezquita no ahmadi y dijo que escucho su programa sobre la muerte de Jesús especialmente, y me parece que ustedes están en la razón. La forma en que presenta la sociedad del Islam es muy fácil de entender, y durante esta época también nos presenta la solución a estas cuestiones complicadas. No puedo dejar de escuchar la radio Ahmadiyya. En el tema de los waqf, no, con la ayuda de Allah Ta'ala, el número de son 75.000, 40.000, más de 40.000 son niños y el resto son niñas. Este año los nuevos que han entrado, los nuevos niños consagrados son 2.800, y el número de los que tienen son 20.000, los que tienen más de una edad. En Pakistán es el número mayor, luego en Germany, Alemania, UK, United Kingdom y luego Canadá. En la exposición de fotos Mahzan Tasvir también se está haciendo un trabajo en Review of Religions, también es otro departamento, con la ayuda de Allah Ta'ala. Tiene 119 años desde que fue fundada por el mismo Santo Mesías Prometido, y esta revista en inglés se hace cada mes en alemán, español, francés, y el número de publicaciones supera más de los 100.000 al año. La página web, más de 250.000 personas lo vieron esta web de Review of Religions, y en Instagram, Twitter, Facebook 5 millones de personas tuvieron la posibilidad de ver
a través de YouTube, 78.000 personas, y todo esto con la ayuda de Dios está haciendo el trabajo de forma excelente. Hay también algunos libros de Hazrat Masih Maud que están siendo publicados a través de estos medios. Hicieron también una exposición donde la gente dio sus comentarios positivos que hemos viendo estos programas hemos recordado, hemos creído en la existencia de Dios en Al-Fazal International. El 27, desde el 27 de mayo se publica cada 2 semanas de 2019, y también se publican los sermones y otros temas con la ayuda de Dios. Tiene buen desarrollo a través de los medios sociales. También se está leyendo este periódico. Está la revista Al-Hakam, que es semanal, y también a través de los medios se está leyendo, visualizando, y los jóvenes ingleses están beneficiándose mucho también, trabajan muy bien, los temas también son interesantes, temas de historia, temas de conocimiento. En los periódicos el número de noticias son 2000, donde han salido más de 2000 artículos de la Jamaat, que en total lo han visto más de 330 millones de personas. El centro de investigación y los archivos están recuperando archivos históricos de la comunidad, y los servicios que han hecho la comunidad, ahí se está haciendo un trabajo importante. Luego está la parte del IT, del Information Technology, y ahí se está organizando en distintos departamentos la traducción internacional del inglés. Con la ayuda de Dios, del inglés están traduciendo libros del árabe al inglés, y también están haciendo un trabajo excelente. Y otros libros que se traducen del árabe al inglés están colaborando de forma muy activa. El EMY, nuestros ingenieros, arquitectos, yendo a distintos países, la Asociación Internacional de Arquitectos Ahmadis, especialmente en los países africanos, está trabajando en el programa de Water for Life, agua para la vida, y en África, trabajando con otras organizaciones caritativas y con otras compañías, se han puesto fuentes de agua, manantiales, en el Nusrat Jahan, en 12 países. Están trabajando en hospitales y clínicas. Hay 49 médicos trabajando en 11 países. Hay cientos de colegios donde están trabajando, y también trabajan bajo las órdenes del centro. En Burkina Faso, Ansar ha empezado también un trabajo con todas las facilidades, un hospital con todos los bajo Humanity First, con la ayuda de Dios. También se está trabajando muy bien. En 60 países se ha sido registrada esta organización humanitaria,
Y también en esta situación, aunque ha sido en esta situación difícil, también están trabajando, se están operando operaciones de ojos gratuitas a través de esta organización. Campos médicos gratuitos, luego se están haciendo donaciones de sangre, también trabajos caritativos, y con la ayuda de Dios en los países donde se van a trabajar, sean bien operaciones oculares o proveer agua. La gente se pone muy contenta cuando les ven que Dios les dé la oportunidad de trabajar aún más en estas áreas. En distintas distintas esferas sociales se entregan regalos, incluidos los prisioneros, sobre los nuevos conversos, o restablecer el contacto con antiguos conversos que habían perdido el contacto con la comunidad y habían dado un paso atrás. Nigeria ha trabajado muy bien este año, luego Mali, Sierra Leona, Senegal, Camerún, Costa de Marfil, y se han instaurado clases y cursos de refresco para ellos. En 6.600 personas, 600 cursos se han hecho, donde habían 118.000 asistentes en estos cursos de refresco. Luego más de 1.000 imames se les ha entrenado. Este año el número de beds, debido al COVID, porque no hemos podido ir a predicar, y el año pasado también teníamos este problema. Con la ayuda de Allah Ta'ala, este año Allah nos ha dado 125.000 beds nuevos, 125.221 beds. Este año los beds que se han hecho más en Guinea Conakry, más de 25.000, luego Camerún, Sierra Leona, Senegal, Tanzania, Congo Kinshasa, Brazzaville, Liberia, Mali, Guinea-Bissau, Burkina Faso, Costa de Marfil, Gambia, Benín, Ghana, Níger, las repúblicas centroafricanas, Chad, Uganda, Togo, Kenia, Sao Tomé, Madagascar, Zimbabue. Aparte de ello, Burundi, Malawi, Ruanda, Somalia, Argelia, Etiopía, Mauricio, Mauritania, África del Sur, y también en unas islas, las islas Mayut. En la India también, con la ayuda de Dios. Se han hecho también beds en Indonesia, Bangladesh, Nepal, en Rusia también, Uzbekistán, Kazajistán, en Turquía también.
aunque hayan sido algunos en Tayikistán, Camboya, Singapur, Tailandia, China, Afganistán, Georgia, Hong Kong, Japón, Sri Lanka y en los países europeos, Alemania, Francia, Noruega, Austria, Holanda, Bélgica, Italia, Dinamarca, Albania, Irlanda, Kosovo, Rumanía. Y en Estados Unidos también ha habido conversos, Canadá, después está Canadá, Trinidad y Tobago, Haití, México, Guatemala, Belice, Cuba, Guadalupe, Jamaica, las Islas Caimán, Salvador, Puerto Rico, en Sudamérica, Guayana Francesa, Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Chile, Surinam, Australia, Nueva Zelanda, en Fiji, en el Pacífico Sur, en Kiribati, en Nueva Zelanda, en las Islas Solomon. En algunos países árabes también ha habido algunas conversiones. Respecto a los beds, hay algunos relatos. El misionero de Rusia nos dice que había una persona el año pasado, el señor Skandar, es ruso y había investigado sobre Ahmadiyyat y también había leído los libros de Santo Mesías Prometido. En 2020, en noviembre, entró en la comunidad y al principio dijo que haga oración por mí para que vea usted el signo de veracidad. Dijo, yo no quiero ningún signo. Yo quiero ser como Hazrat Abu Bakr, pido una fe cierta. Y al hacer el bet entró en la comunidad. También en México, un joven durante años estaba informando sobre el Ahmadí. Su madre había hecho Ahmadí. Un día estaba hablando del Islam. Tras un par de preguntas dijo que quería ser Ahmadi. Cuando le preguntaron por qué, dijo que me había apartado de la religión y era ateo, pero el Islam resolvió esas dudas que yo tenía y al hacer el bet entró en la Jamaat. El misionero de Rusia escribe, un joven de 25 años, que le gustaba la religión, estaba buscando, intentaba buscar en internet y solía pedir en distintas organizaciones a través de internet. En 2019 contactó conmigo y preguntó sobre las cosas erróneas que se decían sobre la comunidad ahmadía. Tuvo la oportunidad de escuchar los sermones, libros. Durante un año estuvo investigando y al final dijo que tras investigar, yo creo que el verdadero representante del Islam es la comunidad ahmadía, pero no quería hacer el bet cuando se le dijo que hiciera oración, porque la tranquilidad de corazón la da Dios. Al cabo de un tiempo, tras hacer oración, este señor dijo que yo, desde el punto de vista del conocimiento, estoy convencido. Entonces, después aceptó entrar en la Jamaat en Kirguistán. También hay un amigo, un hermano, dice que yo conozco un Ahmadi de niño. Hemos crecido juntos, era mi vecino, y en este mes del ayuno le pregunté por qué no vienes a nuestra mezquita. Él es un musulmán de Kirguistán. Le dijo que ya te lo diré. Después del mes del ayuno vino este hermano Ahmadi y dijo que ha llegado el momento que te tenga que contar ya sobre qué es el Ahmadiyyat,
me explicó todo, me probó con el Santo Corán que el Ahmadiyyat era el verdadero Islam y por eso acepté el mensaje del Santo Mesías prometido e hice el Bet. Es también Kirguistán en África Central. Hay un informe de Mali, de distintos países, de Argelia. También hay un informe que nos cuenta su relato en Marruecos, en Siria. Una mujer de Argelia nos escribe que primero mi cuñado hizo el Bet. Cuando veíamos MT Al Arabia y cuando volvíamos a verle, nos preguntaba sobre la comunidad. Yo no veía la televisión, pero debido a él empecé a mirar la MTA y luego respecto a viendo los trabajos humanitarios y la defensa a ultranza del Islam y la descripción de los atributos de Dios y la explicación del Santo Corán me pareció una comunidad excelente. Luego me acordé de cómo Salman Farsi dejó de adorar a sus tradiciones y se hizo musulmán, dejó su riqueza y aceptó el mensaje de la unidad de Dios. Habla de Salman el Farsi y luego vino bajo la custodia del Santo Profeta, hizo el Bet. Era fácil para mí hacer el Bet, dice ella, porque el Santo Profeta nos dijo que nos uniéramos a la Jamaat y el haberse cumplido el eclipse de sol y luna también es una prueba de la venida del Mesías prometido y supe que la resurrección de Jesús o que Jesús está en el cielo no era correcto. Después de hacer una istihara aceptó el pacto del Bet. Hay también otros muchos relatos a través de visiones. Hay personas que entran en la comunidad. En Argentina, el señor Marwan, el misionero, escribe que el Joan Sahib estaba relacionado con Buenos Aires. Él quiso ser cura, pero empezaron a surgir dudas y después de 4 años dejó el seminario y no encontraba la respuesta en la religión cristiana. Empezó a buscar en otras religiones y empezó a crecer su interés en el Santo Corán. Cuando contactó con comunidades musulmanas, su primer contacto con la comunidad Ahmadiyya hizo que fuera a la comunidad, a la misión. Cuando fue a la misión y vio la foto del Santo Mesías prometido, empezó a preguntar. Yo le dije que primero le voy a contar sobre las bases del Islam, pero él quería saber que le explicaran quién era el de la foto. Cuando se le dijo que era el Mesías, que habían profecías en todas las religiones, él no preguntó más y se fue. Al cabo de unas semanas volvió a contactar y dijo que me había hecho musulmán y quería hacer el Bet. Yo le dije que no, investigue aún más, y me dijo que no, ya después de ver esa foto del Mesías sometido, porque yo tenía una premonición antes, porque cuando vi su foto supe que era el camino, él era la persona que me iba a llevar hacia Allah. 2 años antes, cuando estaba buscando la verdad, un día vi un sueño que una persona que está mostrando los caminos para encontrar la paz y la tranquilidad, y me decía que si tú quieres conseguir la paz, sígueme. Durante este tiempo yo no sabía nada del Islam, no sabía nada sobre esta persona,
porque para mí era una persona extraña, pero cuando fui a la misión y vi la foto del Santo Mesías prometido, me acordé de aquel sueño porque era la misma persona que 2 años antes me estaba aconsejando y me estaba invitando a aceptar el Islam. Entonces supe que para encontrar la verdad había encontrado el camino y por eso hizo el bet. Luego su familia se le opuso, su padre era un cristiano fanático, rompió la relación con él y dice ahora que bueno, ya no tengo una familia física, pero tengo una familia espiritual. Hay otros muchos relatos de este estilo. En Camerún, el misionero escribe, una persona, Mohammed Saheb, solía ver la televisión y un viernes y estaba hablando del martirio de Hazrat Usman y sobre las dificultades que vivió Hazrat Usman. Con eso supe que en el comienzo del Islam los jalifas y los sahabas tuvieron muchos problemas. Eso me influenció mucho. Luego participó en el día de Musulmaudí. Se llevó unos folletos sobre el Mahdi. Al leer estos versículos me interesé por el Mesías prometido, empecé a hacer oración y en una noche vi en un sueño al Santo Mesías prometido que me está diciendo que este es el camino recto. Esa noche entendí que esta comunidad era de Allah y por eso hizo el bet. Hay muchos relatos de este estilo con la ayuda de Allah Ta'ala, de África, de Rusia, de Europa. Ya es suficiente, ahora voy a empezar a finalizar. Voy a dar por concluida. Cuando tenga tiempo, quizá más adelante, también se hacen conversos por la persecución religiosa. Hoy una mujer hizo el bet, Samantha Saheba, en México. Dice que durante un tiempo ya estaba atravesando momentos difíciles y pensó que ahora necesito encontrar a Dios y llegó a la conclusión de que el Islam era quien me podía resolver estas dudas. Los amigos le dijeron que no fuera a la comunidad Ahmadiyya. Contactó con la Jamaat, pero cuando hablaba con los amigos y se dio cuenta que solamente era la comunidad Ahmadiyya la que les estaba dando las respuestas, abandonó a todas sus amistades previas y como debido a la oposición que le generaban, aceptó la Ahmadiyya. También en otro relato se contaron las profecías del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y nos dijeron que habían venido unas personas que nos estaban hablando en contra de la comunidad, pero yo sé que ustedes son mejores musulmanes que el resto. Allí, cuando supieron que habíamos venido, vino un oponente, llamó y le dijo: no se te ocurra hacerte Ahmadi. Y le dijo: pero si yo no estoy viendo nada extraño en los Ahmadis, porque estoy viendo los argumentos a través del Santo Corán.
y se le invitó a los oponentes que vinieran, pero no vino nadie. Y este señor, con otras 10 personas, hizo el bet. Luego, viendo señales, la gente acepta el Ahmadiyyat, viendo el ejemplo de los Ahmadis también. Acepta el Ahmadiyyat, o en las webs que nos critican, la gente también investiga y luego se interesan por nosotros. Por ejemplo, también se da el caso de personas que son amenazadas. El Sadr de Indonesia cuenta que había un empleado, a pesar de cuando conoció la verdad, hizo el bet. Cuando el jefe se dio cuenta de que había ese hecho, Ahmadi le amenazó con expulsarle de la empresa y le dijo que, bueno, pues dejo la empresa. Dios Altísimo hizo que unos meses después la fábrica acabó cerrándose y el nuevo converso fue capaz de comenzar su propio trabajo en una fábrica, en otra fábrica, en su propia fábrica. Luego hay personas que cambian mucho cuando aceptan el Ahmadiyyat. Hay un misionero, dice, hay otra persona que no era un Ahmadi, pero tenía una personalidad muy dura. Dice, cuando se convirtió en Ahmadi transformó completamente. Dice que había una persona que bebía alcohol y maldecía el Islam debido a la tradición local. Decir que el misionero estaba haciendo las oraciones en una zona abierta y cuando le vio se alejó de ahí corriendo. El misionero le dijo que la gente te teme. Eres una persona muy caótica. ¿Cómo es que estás liderando las oraciones? Y dices, ¿cómo puede ser la misma persona que era conocida como una persona inmoral? El día ahora el imam dice que después de aceptar el Ahmadiyyat he dejado todos estos inmoralidades, y el otro individuo también acaba aceptando el Ahmadiyyat. Luego hay anécdotas de muchos otros países, de Tanzania, de Francia, y también la gente escucha el sermón del viernes y también hay anécdotas de sus cambios, de cómo se transformaron ellos también los oponentes del Ahmadiyyat también a veces acaban con un final triste como resultado de su oposición. Son testigos de ello y se sienten mal en su interior. También hay muchas otras anécdotas de aceptación de oraciones. Dice de Guatemala, el misionero jefe escribe que hace 3 meses un individuo estaba siendo predicado y me escribió una carta para oraciones. La respuesta se leyó, la respuesta que recibieron por parte de Hazur, y la mujer de uno de estos individuos decía que estábamos casados desde hace 10 años, siempre hemos discutido y peleado, pero los últimos 3 meses el hogar estaba en paz en relación a su relación. Así que este individuo
había convertido, había hecho el bet y los demás se les estaban predicando. Así que la mujer dijo que durante los últimos 3 meses he observado que se ha convertido el ambiente del hogar, ya no discutimos ni peleamos. Así que el marido dijo que esto fue debido a las bendiciones de la oración. La mujer, por tanto, con los 2 hijos acabaron convirtiéndose al Ahmadiyyat. Dice que hay anécdotas inspiradoras, una gran cantidad de ellas. También hay opiniones de los no ahmadís en distintas ocasiones y eventos en las cuales han dado sus impresiones. La comunidad de Canadá escribe que a lo largo del año hubieron días donde se celebraron eventos nacionales y se pusieron algunos carteles sobre el Mesías prometido, en la cual se pusieron carteles con la imagen del Mesías prometido. En uno de estos lugares había una imagen del Mesías prometido y una persona se sintió muy impresionada. Dice, no soy religioso, pero puedo ver a través de sus ojos que su mensaje debe ser verdad. Así que voy a estudiar más acerca de vuestra religión. En Australia se celebró el Día de Australia. Y allí una mujer dice que viendo vuestro programa acabé llorando, porque sabía que el futuro de Australia estaba en buenas manos. Viendo este programa me siento orgullosa de llamar a Australia mi país. Luego, desde otros lugares también hay anécdotas similares. Hay muchísimos relatos de este tipo. El misionero de Kababir escribe: Mas Ode Sahib dice que estaba presentando el Islam a una delegación no musulmana y estaba contestando preguntas a unos estudiantes. Un estudiante llamado Abraham dijo: nací en un hogar judío y ahora estamos esperando al Mesías. Hasta ahora no estaba dispuesto a escuchar a nadie más. De hecho, sin evidencia, continuaba creyendo en mi doctrina, pero después de conocer la comunidad ahmadí aquí, me siento transformado en otra persona, porque he escuchado cosas aquí que no, en mi opinión, no pueden ser las palabras de ningún ser humano. De hecho, deben ser palabras divinas. Y ahora que he recibido este mensaje, quiero remover este velo que me está cubriendo, así que estoy reflexionando sobre esto en profundidad. Luego hay una chica no musulmana de España que al volver de la mezquita dijo que vuestra mezquita me ha dado una nueva esperanza de una nueva vida y me ha dado un nuevo código de conducta y nos agradeció por ello. Dice, hay tantos incidentes y sus informes serían muy largos. He presentado solo un resumen. El Mesías prometido en relación a sus oponentes, dirigiéndose a ellos, dijo, desistid y temed su furia, porque recordad que vuestra oposición tiene un sello. Y si Dios estuviera con vosotros, hubieseis tenido su apoyo y una sola oración hubiese acabado conmigo, pero ni una de vuestras oraciones ha sido aceptada en los cielos. De hecho, el efecto de vuestras oraciones en contra de mí es que día a día estáis declinando. ¿No os dais cuenta? Sin embargo, continuáis en declive y nosotros continuamos con éxito. Si vosotros estuvierais, que Dios Altísimo también dé sabiduría a estos oponentes y que dé sabiduría a toda la humanidad para que comprendan el mensaje del Mesías prometido, el verdadero mensaje del Islam, y que en el mundo
y que el mundo تکبیر نعرہ تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ اسلام احمدیت اسلام احمدیت غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت خلیفۃ المسیح الخامس جماعت احمدیہ عالم کی جماعت احمدیہ عالم کی MTA انٹرنیشنل قادیان دارالامام Humanity first نعرہ تکبیر کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا کیونکہ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف جس طرف دیکھیں وہی رہے ہے تیرے دید
दीदार का जिस तरफ देखे वही रहे है तेरे दीदार का चश्माए खुर्शीद में मौजे तेरी मशहूद है चश्माए खुर्शीद में मौजे तेरी मशहूद है हर सितारे में तमाशा है तेरी चमकार का हर सितारे में तमाशा है तेरी चमकार का आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी तस्कीने जान के लिए फिर वो चेहरे हवेदा हुए जिनकी यादें क़यामत थी क़ल्बे तपा के लिए आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिल अपनी तस्कीने जाके लिए दिन अपनी तस्कीने जाके लिए ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के खुदा की इनायात और शफ़क़तों के ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के खुदा की इनायात और शफ़क़तों के ये जलसा हमारा Assalamu alaikum. My name is Yalsa from Leeds Jamaat, but I'm also a member of the Royal Air Force Air Cadets as an officer. Yalsa Salana is a very important event, we know that, and in fact we want to support all communities up and down the country, and the Ahmadiyya Muslim Association is by far one of the communities that we are actively engaged with amongst many others throughout the country. This community does a lot of work within its youth, its elders, its ladies, as well as with its Humanity First. We've seen their activities and we are very much impressed, and we want to continue working alongside them. What is amazing is the community's engagement with the armed forces. The armed forces is there for the whole country, and in fact the Royal Air Force in particular I do know of that has many members from the Ahmadiyya Jamaat inside as sort of either in the Royal Air Force or going through their initial training at the moment, or indeed applying, which we're very, very excited about to have them part of our organization. And indeed we look forward to continuing our efforts with the Ahmadiyya Muslim Association up and down the country in whatever way we can. It's been almost 2 years since the last time I saw Hazur, and it's an emotional experience. Indeed, when I arrived on Thursday evening to do namaz behind Hazur, a rush of emotions came through me, which I cannot explain, and it's something that I'm so happy and excited about, to be amongst Khilafat. And what does Khilafat mean to me? It means the world to me. I mean, it is because of Khilafat I am the person I am today, in terms of serving my nation. Service to your nation is part of your faith, and I cannot be more proud of the fact that I'm an officer in the Royal Air Force Air Cadets and serving my country and its youth organizations, and to be here and hopefully, inshallah, meeting Hazur. That will be one experience that I shall never forget. चलो आओ नजारा फिर करे एक
बार जलसे का चलो आओ नजारा फिर करे एक बार जलसे का समेटे बरकते उसकी करे दीदार जलसे का समेटे बरकते उसकी करे दीदार जलसे का Al-Hakam, 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 Al-Hakam. अल-हकम बाकायदगी से ही हफ्तावार अखबार शाया हो रहा है। ये भी कहते हैं कि कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के ज़माने में अल-हकम की रीडरशिप में गैर मामूली इजाफा हुआ है। It's very interesting to see how the mass media of the Jamaat actually came into being and how it actually all started. From the inception of the Jamaat in 1889, when Hazrat Prophet Masih founded the Jamaat, up to 1897, the Jamaat did not have even a single newspaper. It was during the debate and immediately after the debate that the Prophet ﷺ had with Abdullah Atham and Henry Martin Clark and their associates, the Christian group. At that time in India, Christians had a whole range of newspapers in English and vernacular languages both. So they were reporting their side of the story. And the debate didn't actually get reported in a fair manner. So the need was felt, and Hazrat Yaqub Ali Irfani, a companion of the Prophet ﷺ, he expressed this desire to the Prophet ﷺ that the Jamaat should have a newspaper of its own. And the Promised Messiah, ﷺ, he responded to this request by saying, he said, I do not have any experience in this field. Our community is in need of a newspaper. However, our community consists of poor people and cannot bear financial burdens. If you can start it with your own expertise, then go ahead. May Allah bless it. So Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib Raziyallahu Anhu, he started this paper by himself. He would print the paper by himself as well and put in an immense amount of work. Al-Hakam grew so much that the Promised Messiah ﷺ actually said that it became one of the arms through which his mission had spread and progressed. It wasn't just a newspaper, but this forms the very early part of the Jamaat's history being recorded officially. Now, with regard to the historical significance and importance of Al-Hakam, Hazrat Muslim Awad, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, may Allah be pleased with him, he says, Al-Hakam is the very first newspaper of the community. The service it was able to render, which Al-Badr was also able to in the latter years of the Promised Messiah's life, cannot be attained by any other newspaper, even if millions of rupees are spent in its pursuit. Whether Al-Hakam survives in its physical form or not, I wish to say that its name shall live forever. No extraordinary task of the community can be achieved without mentioning it, as it contains the history of this community. Primary goal of the means of mass communication in Jamaat has always remained one, for the Imam, for the Markaz, for the nucleus to be able to remain in touch and in contact with the entire spiritual well-being of the members of the Jamaat, and they've played another very important and a very crucial role, which is in terms of tabligh. So these are the three elements that comprise the whole idea of mass communication in the Ahmadiyya Muslim Jamaat. Now fast forward to 2018 and a new chapter of Al-Hakam started when Hazrat Khalifa Masih Al-Khamis, may Allah be his helper, relaunched Al-Hakam in the English language. And what we've tried to keep, the theme that we tried to keep, is apart from all the current affairs issues and the Islamic take on things and the historical elements which we try to give in Al-Hakam, we also try and endeavor to keep that theme of connecting the Markaz, what Hazrat Khalifa Masih is doing, his engagements, the latest instructions from Hasur, and giving that to the rest of the Jamaat throughout the world as well. What we're also doing at the same time is not just preserving the history or conveying news of what's going on in the Markaz, what's going on in London, in Islamabad with regard to Hazur's engagements, or what's happening throughout the world, but also what we're trying to do and what we endeavor to do is
take a page from history. For instance, we have a feature called 100 Years Ago. We have a feature called This Week in History. What we try and do is revisit various chapters of the past. We try to give lots of exclusives as well, and by the grace of Allah, we've given many exclusives in the past, which the Jamaat have, from the feedback which we received, really enjoyed. For example, a more recent one was where an exclusive with Hazur titled "I Know Why I Was Chosen," in which Hazur says why he thinks he was chosen by Allah to become the Khalifa. And you can see Hazur's immense humility within that. The Great Challenge article, where Hazur actually challenged the Muslim world to elect a Khalifa unanimously. And so we have, by the grace of Allah, many of these exclusives as well, which Jamaat members